Muy buenos días, amigos televidentes, como siempre. Bienvenidos a Veritas TV, el programa de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy día vamos a dar inicio a esta edición tratando un tema que involucra a todos los hogares realmente. De manera creciente se está dando a nivel mundial y obviamente también se está acrecentando en nuestro país. Me refiero al bullying escolar, a la violencia en las escuelas. Para tratar este tema hemos invitado a un experto en la materia. Es el magíster Víctor Horna Calderón, quien es docente de la Escuela Profesional de Psicología de nuestra universidad. Repito, el tema bullying escolar. Muy buenos días. Muy buenos días. Magíster. Bien, sería bueno empezar por la definición en qué consiste el bullying escolar. Y yo creo que podríamos empezar hablando de la palabra misma, ¿no? La palabra bullying es una palabra inglesa. Viene referida a la intimidación, el acosamiento que sufren entre pares, es decir, entre sujetos de la misma edad. En este caso se viene dando en el colegio. Dan Olweus, un noruego, fue quien empleó por primera vez este término. Viene de bull, toro, rabia, ¿no? Claro. Es un particular sistema de violencia que se viene dando en nuestro medio. Pero hablamos de violencia física y también psicológica, me imagino. No necesariamente es una violencia física, ¿no? Puede ser física, puede ser verbal, puede ser inclusive lo que antiguamente se denominaba como el hielo, o sea, ignorarlo, o le llaman ahora ningunearlo, ¿no? Es decir, no darle importancia. No darle importancia, ¿no? Evitar, esconderle sus cosas, por ejemplo, ¿no? Evitar que participe, ¿no? Hablar mal de él. Inclusive los medios de comunicación, ahora existe lo que se llama el ciberbullying. ¿En qué consiste? Que implica en, por ejemplo, utilizar los medios, la famosa página web, para colgar fotografías, por supuesto intimidatorias, ¿no? Avergonzantes, o el famoso happy slapping, que se podría traducir como cachetada feliz. ¿En qué consiste? Que no es otra cosa en que un grupo de muchachos agarran, agreden a otro, lo violentan, lo filman y lo amenazan, que si no cumple con ciertas características que ellos exigen, lo cuelgan en la red. En la red lo van a colgar. Que lo puede ver sus padres, lo puede ver sus familiares, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues, implicaría un detrimento de su persona, un detrimento de su imagen frente al grupo, ¿no? Bien, acá hay dos aspectos que quisiera mencionar, magíster. Los dos lados, las dos caras de esta moneda. Quienes hacen esta violencia, ejecutan esta violencia y quienes la reciben. Me imagino que hay condiciones o características que hacen que uno tenga ese papel y el otro el otro. Sí. Efectivamente, ¿no? Diríamos más, en el bullying podemos encontrar nosotros tres elementos. Uno es el agresor, el bull, otro es la víctima, pero tampoco vamos a descuidar los espectadores, aquellos que viendo, que siendo testigos de lo que ocurre, permanecen a un lado, dejando que esto ocurra, como certificadores en todo caso de ello, ¿no? Las características... Quizás por temor. Probablemente, para no ser sometidos a lo mismo. Claro. Ahora, las características, así como ustedes ven pues en la calle, ¿no? El mismo delincuente y los famosos carteristas son muy buenos psicólogos, porque ellos como estudian a su víctima, ¿no? Hay ciertas características que nosotros nos convierten en víctima. Igual es que el bullying. Bien. Puede ser un chico que es muy aplicado, que es muy caballerito de repente, o que es un chico tímido, o es un chico que destaca en cierta área, o que no participa de ciertas agresiones, porque él lo considera que no es lo adecuado. Entonces puede ser sometido a ello. Ahora también me imagino yo que hay chicos que no tienen mucha personalidad, la timidez que ha mencionado, no se comunican muy poco y son fácilmente víctimas, pero pienso que no es solamente una decisión de ellos, sino del ambiente de su hogar. Ahí empieza el problema, me imagino. Uno de los factores. Uno de los factores probablemente esté referido al tipo de educación, al tipo de comunicación que tienen estos chicos con sus padres, por ejemplo. Habría acá que resaltar que una de las causas, de las razones que hacen que este fenómeno del bullying se mantenga es justamente el anonimato, porque se hacen a espaldas de las personas, ¿no? Por eso que cuando, me voy a adelantar, ¿no? Una de las alternativas para trabajar directamente con esto es hacerlo público. Claro. O sea, que las víctimas muestren, den a conocer, pidan apoyo, que no se queden callados, porque entonces es una forma de perpetuar esta violencia. El que intimida, el que amenaza, el que ataca,
cuáles son sus características y por qué actúa así, por un lado. ¿no? Yo Y pienso que en la otra cara de la moneda, los chicos que son víctimas, la persona que es víctima de esa violencia psicológica, falta de recursos, oral, falta de habilidades, por ejemplo. verbal, O muchachos física, que en casa que también los deben padres tener no le características. permitieron, por ejemplo, participar. El famoso en conversaciones de adultos no intervienen los muchachos. Entonces fueron, digamos, castigados por intervenir. Que no tuvieron la oportunidad de desarrollar habilidades, de dar a conocer lo que les está sucediendo. Mientras que por el otro lado, en el otro extremo, tenemos chicos que también son problema. El agresor también es una víctima, por cuanto busca de alguna manera conseguir ese refuerzo social, esa aprobación del grupo, sobrepasando los límites, agrediendo a otra persona. O porque también en su hogar hay violencia. Ese es otro, aunque no necesariamente, pero me pero es imagino que importante. influye eso. Así es. Estamos hablando de familias donde el padre considera que el respeto es el temor, Sí. donde el castigo y se impone sobre la razón. Entonces, muchos de estos chicos en casa de repente no saben cómo comunicarse y en el colegio encuentran una vía sometiendo a otros compañeros. Otros casos, de repente, aparentemente no hay ese tipo de problema en casa, pero de repente no hay supervisión, no hay comunicación. El chico vive de su cuenta. Por ejemplo, los famosos hijos del televisor, Bueno, ¿no? Los ponen frente al televisor y se olvidan de ellos, así es. ¿no? Y ahora también frente a las computadoras, Ese es otro problema. ¿no? Y que no socializan mayormente y tienen su mundo propio y eso, Ya ha visto usted, apareció un problema que es pues la ludopatía. la ludopatía ¿No? también. Están metidos ahí en la computadora y encuentran que la única forma de comunicarse con la gente es a través del chat. Sí. Pero personalmente no tiene habilidades. Y eso en realidad está causando un problemas en cuanto al desarrollo psicológico y personal, ¿no? Hoy por hoy nosotros nos preocupamos por incrementar la parte académica, que los chicos reciban más y más conocimiento. Sin embargo, el otro aspecto, el clima escolar. ¿Qué está ocurriendo ahí? Chicos que van a la escuela con temor, con miedo, que ya no quieren ir a la escuela. Y por ende baja su rendimiento, pero no es por un problema de inteligencia ni de hábitos de estudio, es el problema de lo que está viviendo, esa realidad social, psicológica que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero entonces también en este caso es importante la labor que deben tener los padres, al percatarse, al darse cuenta de esos cambios en la conducta de su hijo, a lo mejor está muy solitario, deprimido, Así es. ¿no? Etcétera. Vamos a ver luego este tema y qué hacer frente a esta situación. Ya volvemos. Ahora Veritas TV también en internet. Ingrese a youtube.com/Veritas TV USMP y vea las mejores entrevistas e informes de su interés. Además, comparta sus opiniones en facebook.com/Veritas TV. Seguimos conversando con el psicólogo Víctor Horna acerca de la violencia escolar, un tema que se está dando de manera creciente, ¿no? En los colegios y escuelas de nuestro país, y en realidad es un fenómeno mundial. Bien, hemos dicho hace un momento qué pasa cuando el muchacho es víctima del bullying o violencia en el colegio. Su conducta cambia, su manera de actuar es diferente. Entonces, ¿cuáles son esas señales que los padres deben darse cuenta? Estar atentos para tratar de enfrentar esta situación. Claro, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es en casa. Los padres conocen a sus hijos. Entonces, cuando un muchacho empieza a mostrar un comportamiento diferente a lo habitual, tenemos que preocuparnos. Empezando por depresión, no quiere hablar con nadie. Por ejemplo, se empieza a aislar. Aislar. Evita los temas del colegio. ¿Qué tal te fue? Bien, mal, punto. No quiere hablar, quiere en lo posible tocar otros problemas, otros temas, no quiere hablar nada del colegio, no quiere participar con la familia, se encierra en su cuarto. Entonces, y no es el comportamiento habitual. Entonces el padre tiene que enterarse. ¿Qué está pasando? Los padres, digamos. Así es. No dejarlo pasar. No, ya le pasará. Es parte de su desarrollo. No es así. El chico cambia efectivamente, pero cuando estamos observando un cambio radical, hay que preocuparnos. Y la primera fuente, ir al colegio. Yo creo que no hacen ningún daño ir a preocuparse, a conversar con los profesores. ¿Qué está pasando en clase? Claro.
Porque muchas veces... Porque un papel importante tienen para enfrentar esta situación los mismos profesores, Así ¿no? es. Que muchas veces se hacen de la vista gorda. Justamente ese es el problema. A veces es más fácil decir... Voltear la cabeza y mirar hacia otro acá lado. no pasa eso. Sí. Cuando el problema está ahí, ¿no? O sea, no comprometer.